este martes de poder en esta noche. Espero que se gocen y que canten con nosotros y adoren con nosotros en esta hermosa noche. Amén. Vamos a adorar al Señor. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. que estamos en estos tiempos difíciles, pero sabemos que el Señor tiene todo poder. Amén. Yes, sí, y que Señor. no hay otro nombre como el nombre del Señor. Vamos a entonar esta canción que dice que no hay otro nombre más grande, que no hay otro nombre más fuerte, que no hay otro nombre que sane y que salve. Amén, aleluya.
Tonight, Esta noche, quiero hablar en Génesis capítulo 4. I want to speak about Genesis chapter 4. No verse in specific, I'm not going to read a specific verse, but I want to talk about Cain and Abel. pero quiero hablar de Caín y Abel. Because like throughout this whole coronavirus thing, Porque a través de esto que estamos pasando con el coronavirus, you know, we lived some things, we've seen some things, me personally. hemos visto y vivido ciertas cosas, yo personalmente. So, and I was thinking about Cain and Abel. Y estaba pensando sobre Caín y Abel. You know, how a brother murdered his own sibling because of jealousy and envy. Cómo un hermano mató a su propio hermano por envidia y celo. Which, you know, in my opinion, En mi opinión, I think are probably the two deadliest sins that occur inside the church. y esto es uno de los pecados más increíbles o más fuertes que ocurre dentro de la iglesia. Now, it's something that we do as brother and sister members of the church to each other. Que hay veces que nosotros hacemos esto como miembros de la iglesia los unos con los otros. So usually when me and my wife, we go on field trips or we're just talking at home. Cuando a veces yo me voy ahí en el camino con mi esposa o a veces estamos hablando en casa, A mí me gusta jugar un jueguito called the what if question. a mí me gusta jugar un juego que se llama ¿y qué? ¿El qué? It's like, oh, babe, what if I still had acne in my face? ¿Y qué si todavía yo tuviera acné en mi cara? En mi rostro? Would you still love me? ¿Todavía tú me amarías? And then I was thinking, what if Cain never got jealous of his brother? ¿Y qué si Caín nunca se hubiera puesto celoso de su hermano? You know, what if Cain never murdered his brother? ¿Y qué si Caín hubiera matado a su hermano? No, what if Cain communicated with his brother and asked for help or guidance on how to give sacrifices to the Lord the right way? ¿Y qué si Caín hubiera preguntado a su hermano y le hubiera pedido consejo de cómo hacer los sacrificios correctos y agradables al Señor? No, what if Cain and Abel worked together as a team to please God? ¿Qué hubiera sucedido si Caín y Abel hubieran trabajado como un equipo juntos para darle placer al Señor o adorar al Señor? I think they would have made a great team. Yo creo que ellos hubieran hecho un equipo grandioso. I think they would have done great things. Yo creo que ellos podían haber hecho cosas grandiosas juntos. But it didn't happen that way. Pero no fue la manera que sucedió. You know, during this whole COVID-19 thing, Dentro de esto del COVID-19, yo soy un fanático de la NBA, del baloncesto. I'm a fan of the NBA of basketball. And a documentary came out called The Last Dance. Y salió un documental que se llamó El Último Baile, referente a los Chicago Bulls. Yeah, it's about Michael Jordan and the Chicago Bulls. Se trataba de Michael Jordan y los Chicago Bulls en el baloncesto. Now, I don't want to start a basketball debate here, Así que yo no quiero comenzar un debate de baloncesto hoy. pero es bien obvio que Michael Jordan is the greatest of all time. So it's really obvious que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos. I know, you know, me and you are somewhat, you're older than me, but we kind of grew up around the same Y era. aunque nosotros nos criamos ahora en la misma era, aunque somos un poquito diferentes en edad. No, Michael Jordan was the man when I was a kid. So cuando nosotros éramos niños, Jordan era el hombre, era el mejor en esos tiempos. Jamil's a lot younger. Y Emil es más joven. This generation thinks LeBron James is the greatest of all Esta time. generación piensa que LeBron James es el mejor de estos tiempos. Y todo el mundo tiene su opiniones. And everybody has their opinions. And it could be, it's true. Y puede ser verdad. In this era, LeBron James is the best. So en esta era puede ser que sí LeBron James sea el mejor. You know, in my era, Michael Jordan was the best. En mi era era Michael Jordan. In Pastor's era, Bill Russell was the best. En mi era Bill Russell era el mejor, un hombre bien viejo. But even though Michael Jordan was the greatest of all time, Así que sí, aunque nosotros digamos que Jordan era el mejor de todos los tiempos, none of his success would have happened if he didn't have a supporting cast. nada de su éxito hubiera ocurrido si él no tuviera un equipo al lado de él. Michael Jordan as an individual was amazing. Como individuo él era maravilloso, But without Pippen, pero sin Pippen, without Rodman, sin Rodman, Steve Kerr, Kerr, Tony Kukoc, Tony Kukoc, you know, Harper, Harper etc., y muchos otros jugadores, he would have never won those championships. él no hubiera ganado esos campeonatos. Because in order to be a successful team, Porque para ser un equipo exitoso, you got to have good communication. tienes que tener buena comunicación, You know, they had to build trust with each other. tienen que crear confianza los unos con los otros. And most importantly, Y más importante, they had to work together. tenían que trabajar juntos. So what if ¿Y qué Cain and Abel had good si communication? Caín y Abel hubieran tenido buena comunicación? What if they were able to build that trust that brothers, you know, family usually have? ¿Qué si hubieran desarrollado esa conexión que usualmente las familias tienen? And what if they worked hard together to please God? ¿Y qué si ellos hubieran trabajado fuerte juntos para placerle al Señor o adorar al Señor?
profundo me amaste. Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. Me llamaste. Que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor.
talking about a team, talking about having good communication. Hablando sobre un equipo y tener una buena comunicación. Imagine if we actually applied that to ourselves here in church. Imagínate si nos aplicáramos eso a nosotros aquí en la iglesia. This is something that God wants us to do, but we don't do it because, we end up bringing jealousy and envy in His temple. Y esto es algo que el Señor desea de nosotros, pero a veces no lo hacemos de esa manera porque nosotros a veces traemos esta envidia y estos celos inclusive al templo. It's just part of our human self. Porque es parte de nuestra humanidad pecaminosa. Sometimes instead of supporting each other, A veces en vez de apoyarnos, supporting people in their ministry, apoyar a la gente en el ministerio, supporting people's calling, apoyar a los llamados, we kind of cane everything. muchas veces nosotros hacemos como Caín. We start bringing separation in the church, Y a veces traemos estas separaciones a la iglesia. which causes people to leave church. Y a veces causa que la gente se vaya inclusive de la iglesia. It causes people to lose faith. A veces causa que la gente pierda su fe. And all hell breaks loose. Y a veces es como si el infierno todo se desatara. And all this starts, at the top. I'm not calling you out, it's just at the top, like a coach, a pastor, some kind of, CEO of an organization. Y esto, como quiera, comienza desde arriba. Puede ser el CEO, el pastor o el jefe de alguna organización. Like the pastor's in charge of church. Por ejemplo, el pastor está al frente de la iglesia. And going back to talking about the Chicago Bulls. Y volviendo a un ejemplo a hablar de los Chicago Bulls. Phil Jackson was the coach of that team. Phil Jackson era el dirigente de ese equipo. He had to deal with the biggest ego, but the best player of the NBA, Michael Jordan. Él tenía que lidiar con el mejor jugador, pero también tenía el ego más grande, Michael Jordan. Phil Jackson is probably considered one of the best and most successful coaches in the NBA. Y él es considerado uno de los mejores dirigentes en la historia de la NBA. Because honestly, his work proves it, Y su trabajo así lo amerita. and he got to work with the greatest. Y él trabajó con los mejores. He worked with Jordan and Pippen. Trabajó con Jordan y He Pippen, worked with Shaq and Kobe, trabajó con Shaq y Kobe. and he won championships with all of them. Así que ganó campeonatos con todos estos jugadores estrellas. And he knew Él sabía. that Michael Jordan was his best player, Él sabía que Jordan era su mejor jugador. but he knew that he needed to treat him just like everyone else. Pero él sabía que tenía que tratarlo a él igual que todos los demás. He knew that he needed to have the same expectations from everyone else, just like Michael Jordan. Que él tenía que poner sobre sus hombros las mismas expectativas que él ponía sobre los demás. Because Michael Jordan was the best player, Porque Jordan era el mejor jugador, but they were a team. pero era un equipo. If he showed favoritism, Si él enseñaba favoritismo, he wouldn't have that respect él no hubiera tenido ese respeto or the success that he had. o el éxito que él tuvo. Because if his only focus was make sure Michael Jordan was okay Si él se hubiera enfrentado solamente a decir que Jordan estuviera bien and pushing everybody to the y side, todos los demás a un lado, there would have been bad communication. hubiera habido mala comunicación, There wouldn't have been a teamwork like they had. no hubieran trabajado en equipo como ellos lo hicieron. Sometimes when you show favoritism, A veces cuando enseñamos favoritismo, you kind of bring confusion. se trae confusión. And I'm talking in perspective of like a coach or a leader or whatever. Estamos hablando de la perspectiva de cualquier líder en la comunidad. You bring jealous, you bring that upon the team. Si tú traes, tú empiezas a traer esos celos al dentro del equipo. You bring envy into a team, and that's where you start to lose respect and confidence in your team. Así que cuando tú traes estos celos y estas cosas, el equipo comienza a perder la confianza. Which is what I believe, Cain thought God was doing to him. Que es lo que yo pienso hasta cierto punto que Caín estaba pensando que Dios le había hecho a él. And if he felt like that, Y tal vez él se sintió de esa manera. if he was angry with God, Y tal vez él estaba molesto con el Señor. he should have communicated with God. Él se tenía que haber comunicado con el Señor. Like he should have reached out to his teammate, También hubiera comunicado con su compañero de equipo, who was his brother Abel, que era su hermano Abel, who was doing things the right que way, estaba haciendo las cosas de una manera correcta, who was pleasing God the way he wanted que estaba to. agradando a Dios de una manera He correcta. should have reached out to his brother to find a way Tenía que haberse acercado a su hermano y encontrar una manera to work together. para trabajar juntos. Sometimes as a coach, as a pastor, as a leader, we think we have all the answers. Tal vez a veces cuando somos pastores, líderes o personas de liderazgo pensamos que tenemos la respuesta. Actually, anybody in charge of something. Todo el que está al frente de algo piensa que tiene las respuestas. We think we can do everything ourselves. Pensamos que podemos hacer todo nosotros mismos, That's not true. pero no es así. Coaches, Pero los dirigentes, like coaches, directors, anybody, dirigentes, directores, gente en liderazgo, they usually get all the credit. ellos muchas veces se llevan el crédito. But what people forget Pero la gente se olvida is that behind every coach que detrás de cada dirigente or every director, o un director there's an assistant. hay un asistente. Assistants to help him during difficult times. Asistentes que ayudan en los tiempos difíciles. Assistants to help him when he's stuck on a game plan or any kind of something he's trying to put together.
asistentes que ayudan en todas las cosas que se están haciendo tras bastidores You know, assistants that help them to deal with tough situations. y asistentes que los ayudan a lidiar con momentos difíciles. You know, they don't do it alone. Ellos no lo hacen solos, There's no I in team. porque no hay una I en equipo en inglés, ¿verdad? No hay la palabra equipo. God puts people in our paths for a reason. Porque Dios pone la gente en nuestro camino con una razón. And in the spirit, you know, we're here in church. Estamos en la iglesia You know, God puts people in our path to help us lead a church. y Dios pone camino, gente en nuestro caminar para dirigir la You iglesia. know, God puts people in our path to help us save some lives, save Dios some lives pone for gente a nuestro Christ. alrededor para que podamos juntos ganarnos vidas para el reino, You know, to help grow a church. para ayudar a una iglesia que crezca. And none of that would be possible if we don't work as a team. Y eso no podría pasar si nosotros no trabajamos juntos como equipo. None of that will work if we don't communicate as a team. Si nosotros no nos comunicamos como un equipo. You know, bringing envy and jealous creates a toxic, unstable environment. Celo o envidia crea un ambiente tóxico And the end result is never good. y el final nunca es uno bueno, You know, which is what happened to Cain. que era lo que le pasaba a Caín. You know, Michael Jordan couldn't win without a supporting cast. Jordan nunca pudo haber ganado si no tenía ese equipo de soporte alrededor. You know, sometimes people don't understand why we use certain people for certain things. Y hay veces que la gente no entiende por qué se usan diferentes personas para diferentes cosas. You know, people ask all the time, oh, why do you use him and her all the time? And my response is simple. Y hay veces que la gente me pregunta, un ejemplo, por ejemplo a mí, ¿por qué tú utilizas a tal y tal persona en eso? Y yo le respondo fácilmente. You know, me as a youth leader, Yo como líder de joven, those that are around me, aquellos que están a mi alrededor, those that always given me their hand, aquellos que me dan su mano, those that have supported me, aquellos que te apoyan, or us, o a nosotros, you know, my ministry, nuestro ministerio, those are the people I like to use. esa es la gente que uno quiere usar, Because those are the people that, you know, are there for me. porque son la gente que están ahí por uno, Those are the people that I believe God put in my path to help me. porque yo creo que es la gente que Dios pone en mi camino para ayudarme, You know, they communicate with me. se comunican conmigo, They're a good teammate. son buenos compañeros de equipo, And that's why I use them a lot. por eso muchas veces los usamos, Because they don't let me down. porque ellos no me dejan caer, They've always given me their hand. me dan su mano, And I believe that's God putting them there for y me. yo creo que eso es Dios que los pone ahí alrededor de nosotros, Because I know I can't do anything by myself. porque yo sé que uno solo no puede hacerlo en todo, I know that God put them there. yo sé que Dios los puso ahí, So si Dios me lo puso ahí, if God put them there, es para usarlo. is to use them, Es para ayudarme. is to help me, Es para bendecirlo. is to be able to bless them. And that's why I'm always using like certain people. Y por eso es que muchas veces uno utiliza a ciertas personas. So being a team is to be unified Ser un equipo es estar unificado, or united and trying to achieve the same thing, right? tratar de lograr la misma meta o alcanzar la misma meta. In a sports team, we all come together to win a championship. Cuando estamos en un equipo, todos nos juntamos para ganar un campeonato. You know, at church, we all come together to serve Christ. En la iglesia, todos nos juntamos para agradar a Dios. You know, like there's a thing that people usually don't understand. Like I don't work for pastor, Y hay cosas que la gente no entiende. Yo no trabajo para el pastor, but I work with pastor yo trabajo con el pastor to achieve something glorious for God. para alcanzar algo glorioso para el Señor. You know, we're here to please God. Porque estamos aquí para agradar al Señor. I'm not here to please Him. Yo no estoy aquí para agradarle a Él. You know, we're here to work as a team. Trabajamos como equipo. God put Him in charge Dios lo puso a él a cargo to lead us, para dirigirnos, but He also put people around Him pero puso gente a su alrededor to help Him lead, para ayudarlo a liderar, to meet that goal. para llegar a esa meta, That is to bring people to que Christ. es traer a la gente a conocer a Cristo. We are all working for God. Trabajamos todos para Dios, We're not working for an individual. no trabajamos para un individuo. That's part of a team. Eso es ser parte de un equipo. That's how you communicate. Así es como tú te comunicas. That's why tonight I want to focus on that again. So, yo quiero enfocarme hoy una vez más en esto. I want to work as a team. Trabajemos como un equipo. We want to help you be the best coach out there. Queremos ayudarte a que seas el mejor dirigente allá afuera. You know, we want to be not to be like Hawkins, but we want to be like one of the best Hispanic churches here in Columbus to reach, you know, lives to Christ. Queremos servir para ser una de las mejores iglesias aquí en Colombo que alcance vidas para Cristo. Pero solo tú no lo puedes hacer. But by myself, I cannot do it. That's why God put a team around you. Por eso es que Dios puso un equipo al lado mío. Nobody's Michael Jordan or LeBron. Aquí no hay Michael Jordan ni LeBron. Everybody's average. Todo el mundo aquí es jugadores normales. Pero tenemos el mismo propósito. Pero we have the same purpose. That is to serve Christ. Y es servir a Cristo. He put this man in charge, Él puso a este hombre a cargo. and now we're going to help him as a team Y ahora lo vamos a ayudar como un equipo
accomplish God's mission. para cumplir la misión que Dios nos ha dado. So what if ¿Y qué si? Cain never killed his brother? Si Caín nunca hubiera matado a su hermano. You know, what if ¿Y qué si? they worked as a team? Hubieran trabajado como equipo. You know, what if ¿Y qué si? we stop being egotistic and we're more Christ-like? Dejamos de ser egocéntricos y somos más como Cristo. What if ¿Y qué si? we actually worked as a team to help each other reach the kingdom of Si God? trabajamos como equipo para alcanzar muchos el reino de Dios. And even though Cain, you know, he killed his brother, we can't do anything about that. Ya no podemos hacer nada de lo que Caín hizo al matar a su hermano. He paid for his crime. Él pagó por su pecado. But Pero we, nosotros, each of us, todos los que estamos aquí, those watching at home, todos los que nos están viendo, we still have the chance to change. podemos cambiar. You know, we still have the chance to start over. Podemos comenzar de nuevo. Because why? ¿Por qué? Because Christ died on that cross Porque Jesús murió en esa cruz for us, por nosotros, for you. por ti. That makes us lucky. Y nos hace eso gente con suerte, bendecidos. That makes us blessed. Nos hace gente bendecida. It's awesome because we're allowed to press that restart button. Porque nosotros podemos apretar ese botón de recomenzar. And God forgives us and keeps pushing Y us. Dios nos perdona y nos vuelve a lanzar. So let God be the GOAT. Así que dejemos que Dios sea el más grande de todos los tiempos. Let us destroy all the envy, Destruyamos la envidia, all the jealousy destruyamos los celos inside the church. dentro de la comunidad de fe de la iglesia. Because that doesn't belong in here. Porque eso no pertenece a este lugar. Leave that outside. Deja eso fuera. Let's communicate better. Vamos a comunicarnos mejor. Let's start playing like a team. Vamos a jugar como un equipo. Let's start looking towards to God. Vamos a mirar al Señor. Don't look at the man. No mires al hombre. Look to God. Observa al Señor. Mira al Señor. Amen. Amén. Amen. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que pueda llegar, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Soy pequeño nada más. Dame de tu paz, todo para seguirte.
Dios te bendiga. God bless you. Ha sido un placer adorar con ustedes en esta noche. It's been a pleasure worshiping with you guys tonight. Mientras Wisin predicaba en esta noche, While Wisin was preaching tonight, seguía viniendo a mi corazón. it kept coming to my heart. Que yo creo que una de las cosas que se nos está enseñando la importancia de la comunidad de fe. I think one of the most important things is our community of faith. Dios nos está enseñando la importancia de ser parte de un cuerpo y de tener hermanos a nuestro lado. God has shown us the importance of being one body, having our brothers next to each Como other. él estaba hablando de caminar como un cuerpo, como un equipo juntos. Like he was talking about working and walking as a team. Mientras mucha gente está lidiando con la soledad When a lot of people are leading with by themselves y el aislamiento, and isolation, uno está viendo la importancia de la comunidad de fe porque nos llamamos, nos buscamos, we see the importance of the faith community because we look for each other, we call each other, oramos los unos por los otros. we pray for one Y another. en estos tiempos nos ha ayudado a seguir hacia el frente. And in these times, it's helping us. So, como él predicó hoy, sigamos hacia adelante juntos como ese equipo que Dios ha preparado. Like he was saying, let's keep working as a team, the team that God's preparing. Porque la misión de la iglesia ahora se aumenta más que nunca. Because the mission of the church is more important now than ever. Y la comunidad nos necesita. And the community needs us Escuchar el mensaje de esperanza. to listen to that message of Hope. hope. So, los esperamos que se sigan conectando con nosotros. We hope that you keep connecting with Que los us. jueves se conecten con los ministerios. Thursdays with the Los ministries. pasados jueves tuvimos predicadores invitados en todos los ministerios. Last couple of Thursdays we've had special guests. Fueron tiempos bien agradables en el Señor, con unas palabras que nos dieron fuerza, nos dieron ánimo. They were very joyful times that gave us, strength and oh my gosh, ánimo, Motivation. encouragement. There we go, motivation. Este viernes volvemos a retomar el Conversaciones con mi viejo, así que voy a estar ahí con el Pastor Pedro. This Friday we're going to continue conversations with my old man, with Pastor Pedro. Y como venimos anunciando, por último, manténgase en conexión con nosotros. And lastly, keep connecting with us. Por favor, mire sus mensajes de texto, mire los grupos de WhatsApp, mire los medios sociales. Please pay attention to your text messages, the WhatsApp group messages, and social media. Estamos en las últimas semanas antes de la reapertura del santuario. And we're in the last months before the whole reopening of the Y church. como predicaba Wisin, la comunicación tiene que ser clara. And like Wisin was saying, communication needs to be No clear. queremos que nadie diga luego no sabía, We don't want to hear anybody say, "Oh, I didn't know," porque una comunicación clara, because with the good como él communication, predicó, like he was saying, nos va a llevar a dar pasos certeros y pasos juntos como equipo. it's going to help us walk together as a team. Que la bendición del Señor sea con todos. May God always bless you. Los amamos We love you, y pronto celebraremos. and soon we'll be together celebrating.